Vamos a estudiar la palabra de Dios en este último culto del año. Así que les invito a abrir la palabra en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1. Vamos a ver desde el versículo 15 hasta el versículo 20. ¿Sí? Ya a partir del próximo domingo ya volvemos a Juan, pero este último culto vamos a hacer algo distinto, ¿sí? Así que leemos la palabra de Dios, ¿lo tienen? Amén. Dice la palabra: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Oramos al Señor. Precioso Dios, Papá querido, te exaltamos, te adoramos. Señor, te damos gracias porque podemos estar aquí ante tu presencia, Señor. Gracias porque, aunque no lo merecemos, aunque a veces ni entendemos qué hacemos o qué dejamos de hacer, Señor, te damos gracias porque vos siempre estás. Gracias porque vos estás con nosotros, nos bendecís, nos guardás, nos guías. Gracias, Señor, porque en esta tarde vamos a poder aprender de tu palabra, Señor. Señor, te ruego que nos ayudes, que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestra mente, Padre, para que podamos maravillarnos de vos, de Jesús, de todo lo que has hecho, Señor. Precioso Dios, te ruego que nos ayudes a entender tu palabra, que nos des luz, Señor. Y te ruego en lo personal, Señor, que me uses para la gloria, la honra y la alabanza de tu precioso nombre, Señor, porque solo vos sos digno. Bendito Dios, te exaltamos, te adoramos y te damos muchas gracias. Dejamos en tus manos nuestras vidas para que vos hagas y deshagas conforme a tu preciosa, gloriosa y eterna voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, llegó el último domingo del año y quisiera que terminemos este año y comencemos el próximo hablando de Jesús, que es nuestra razón de vivir, que podamos maravillarnos de quién es nuestro Salvador y nuestro Señor, aquel que nos amó con amor eterno, que vino a este mundo tomando forma de hombre, siendo Dios mismo, humillándose hasta lo más bajo, siendo el creador de todo, ya sea lo visible como lo invisible, siendo el juez supremo y a la vez el que nos justifica a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Es nuestro creador y también nuestro redentor. Y también el que pronto viene a buscar a su iglesia, la cual lavó con su preciosa sangre y santificó a través de su palabra y su bendito Espíritu Santo,
para que vivamos con Él eternamente y para siempre, deleitándonos en su gloriosa presencia, maravillándonos de su gloria y poder. Aquel que en esta tarde está a tu lado, diciéndote, te amo, no estás solo. Jesús está siempre con vos. Esta es una carta que Pablo envía a los colosenses, que estaban siendo atacados por doctrinas diabólicas, más concretamente por el gnosticismo. Es por eso que el Espíritu Santo, a través de Pablo, deja bien en claro quién es Jesucristo, para derribar las falsas doctrinas que intentaban socavar la deidad de nuestro Señor. Hasta ahora Pablo estuvo intercediendo, viene de decir que Jesucristo es el medio utilizado por Dios Padre para llevar a cabo nuestra redención y hacernos aptos para vivir en su reino. Como Cristo salvó a los colosenses y a nosotros mediante la redención y perdón obtenidos en la cruz. Dios nos ha liberado de las garras del diablo y nos puso bajo la autoridad soberana de Jesús, quien está por encima absolutamente de todo y quien merece la gloria, la honra, porque solamente Él es digno. Ahora, ¿quién es Jesús exactamente? Si no conocemos a Jesús, si no conocemos sus enseñanzas, sus doctrinas, podríamos ser llevados por las mismas falsas enseñanzas que los colosenses estaban pasando. Por eso es importantísimo saber de la persona de Jesucristo para poder comprender su obra en plenitud. De no ser así, nunca conoceremos a Cristo, cuánto Él nos ama y nunca podremos vivir para la alabanza de la gloria de su gracia y crecer a la imagen de Jesús. Pablo enfrentaba a una herejía gnóstica y combinada con judaísmo místico, filosofía griega, era todo un combo, ¿no? Como el ascetismo y especulación cosmológica. Vaya mezcla. Bueno, hoy en día tenemos también eso, no se asusten. Enseñando que la salvación venía de un conocimiento secreto, superior. Gnosis significa conocimiento. Que solo unos pocos elegidos tenían acceso, no solo de Cristo, lo que incluía el culto a ángeles, leyes rituales y ascetismo extremo, contra lo cual Pablo defendió la supremacía de Jesucristo como la plenitud de la deidad y la única fuente de sabiduría y salvación. Los gnósticos, este grupo que estaba atacando la iglesia de Colosas, decían que Dios era tan santo, pero tan santo, que nunca tendría relación con el hombre, que era tan inmundo, tan impuro, tan pecador. Era todo lo contrario, ¿no? Pero que Dios emanaba eones, que eran como halos, como emanaciones de Dios, y cada una de estas emanaciones iban a ser después los ángeles, y dentro de todo este grupo estaba Jesús, era uno más del montón, según los gnósticos. Y era un poco menor que los ángeles, un poco inferior a Dios, pero superior a los hombres, pero decían que no era Dios. Dentro de los gnósticos
había dos ramas fundamentales, había algunas más, pero dos ramas fundamentales que eran los ascetas y los libertinos. Los ascetas eran los que practicaban reglas estrictas como sobre comida, sobre fiestas, sobre el sábado y todo eso, creyendo que esto ofrecía perfección, es decir, legalistas. Mientras que los libertinos decían que la creación había sido realizada por uno de estos aeones, de estas emanaciones de Dios, y como el hombre era tan malo, por haber sido creado por seres inferiores a Dios, entonces su cuerpo también era malo, pero su ser interior no. Entonces decían que como sus cuerpos eran malos, podían seguir pecando. Total, era su cuerpo el que pecaba. Entonces continuaban con sus vidas promiscuas, pescadoras, porque, claro, era su cuerpo el que pecaba, sus almas estaban libres de todo eso. De ahí el nombre de libertinos. Buscaban un conocimiento especial y místico al cual no todos podían acceder. Según ellos, complementaba o superaba la fe de Cristo. Y Pablo escribe esta carta para destruir estas falsas doctrinas. Esto un poco para que ustedes se ubiquen frente a qué estaba escribiendo Pablo, ¿no? En estos versículos vemos de los versículos 15 al 18 que Pablo principalmente habla sobre la preeminencia de Cristo con respecto a la creación. Y en los versículos 18 al 20 vemos la preeminencia de Cristo con respecto a la redención del hombre. Este pasaje es paralelo al pasaje del Logos, a Juan 1, del versículo 1 al 4, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Son pasajes paralelos. Pero vamos a ir viendo a partir del versículo 5 lo que dice la palabra de Dios. Ya vimos un poco el contexto. Ahora veamos, dice el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Juan, en el pasaje que leímos de Juan 1, veíamos que Jesús es el Logos, el Verbo, la palabra de Dios, ¿sí? Es decir, la comunicación audible de parte de Dios a el ser humano. Su palabra, ¿sí? Pero también Jesús es la imagen de Dios. O sea, la palabra en griego que utiliza acá Pablo es eikon, que hace referencia a que Jesús es la imagen, la semejanza, como lo era antes de la encarnación. Leemos en Hebreos 1:3, dice: Él, refiriéndose a Jesús, es el resplandor de su gloria, o sea, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia. Eran uno. Juan 14, 8 al 9, Felipe le dice a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabés quién soy. O sea, le estaba diciendo: yo soy el Padre, ¿a quién querés que te muestre? En realidad, porque eran uno, porque era la imagen de Dios, ¿sí? No estoy diciendo que era Dios, el Dios Padre encarnado, ¿sí?
era Dios encarnado en Jesucristo. Pero le dice, ¿y todavía no sabéis quién soy? Los que me han visto a mí, han visto al Padre. ¿Por qué? Porque era la imagen del Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Yo soy la imagen del Padre. Es decir, la imagen de un objeto hace que el objeto sea visible, ¿sí? Si yo veo un parlante, yo lo puedo ver y entonces veo y sé que ese es el parlante, ¿sí? Ahora, esa imagen es el objeto. Jesús es la imagen de Dios, es Dios mismo. Dios es espíritu y por ende invisible a nuestros ojos. Pero al ver a Jesús estamos viendo la plenitud de Dios mismo, o sea, a todo Dios. Al decir la plenitud de Dios, hablo de la totalidad de Dios en Cristo. Porque Él es la expresión exacta de su naturaleza. Son una misma sustancia. Jesús posee todos los atributos de Dios. Y si alguien tiene todos los atributos de Dios, es Dios mismo. Por lo que aquí se afirma también la deidad de Cristo. 3 personas en un mismo Dios. Continúa diciendo, el primogénito de toda creación. La palabra utilizada aquí como primogénito es protótokos. Protótokos es una palabra que, digamos que tiene 2 aspectos de una misma palabra, ¿no? Un aspecto tiene que ver con la primogenitura en el aspecto de haber nacido primero, que no es la interpretación correcta en este pasaje con el Señor, porque sabemos que Dios tiene un solo hijo. Jesús, que no fue creado, de aquí se agarran algunos para decir que Jesús fue creado, pero en todo el resto de la palabra dice claramente que Jesús no es una criatura, es Dios mismo encarnado. De hecho, el creador de todas las cosas no puede ser él mismo una criatura, ya que todas las cosas fueron creadas por él. El otro aspecto de la palabra, que es el que acá se utiliza en este pasaje, tiene que ver con autoridad en todas las esferas, suprema autoridad, ¿sí? O supremacía absoluta. Tiene todos los honores. Él es el rey legítimo del universo, como lo dice el versículo 18. El primogénito en la cultura judeo-cristiana es siempre el principal heredero. ¿Recuerdan a Jacob y Esaú? Como Esaú había ido a cazar y vino con mucho hambre y justo llegó y Jacob estaba haciendo un guiso de lenteja que le encantaba a Esaú. Y entonces Esaú le dijo, dame un poco de ese guiso, estoy muerto de hambre. Sí, no hay ningún problema, yo te doy, pero vos me vas a dar a cambio la primogenitura. No, ¿cómo te voy a dar a cambio la primogenitura? No, entonces no hay guiso. No, pero quiero guiso, tengo hambre, vos sabés qué es lo que más me gusta. ¿Querés guiso? Dame la primogenitura. Está bien, te doy la primogenitura, le dijo, ¿no? De esta manera estaba menospreciando Esaú también la bendición que venía con la primogenitura. Y Jacob se quedó con la primogenitura y por ende se quedó con la bendición. Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En este caso no solo
es el principal y único heredero, sino que todo fue creado por Él y para Él. Versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es tremendo notarlo cómo lo dice Pablo. Fíjense, dice, en Él, al principio dice el versículo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. O sea, no solo que todas las cosas fueron creadas por Él o por medio de Él, como dice más adelante, sino que empieza diciendo que fueron creadas en Él. Cristo no solo es el autor de todo, absolutamente todo, sino que es el sustentador y heredero. Todo fue creado por Él y para Él. O sea que Él lo gobierna y lo mantiene funcionando. No solo es aquel a quien todas las cosas deben su origen, sino que también determina su fin. Todo empieza en Él y termina en Él. Él es el alfa y es la omega. Él es el principio y es el fin. Como dijo Hendriksen, dice Jesucristo es la causa primaria de la creación. Él lo planeó. Es la causa instrumental, fue hecho por medio de Él. Y la causa final, Él la hizo para Él mismo. En el versículo, la idea predominante es la palabra todo, todo. Cristo es el creador de todo, absolutamente todo. Y esto es para refutar la idea de los gnósticos que la materia no tenía relación con Dios. La creación entera tuvo su origen en Cristo. No algunas cosas, sino todo. Y para que no queden dudas, Pablo dice, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Es decir, hasta lo que no vemos, por medio de Él y para Él, fue creado. El mundo material y el mundo espiritual, al mismo tiempo, fue creado por Él y para Él. Los gnósticos adoraban a los ángeles porque, según ellos, eran los primeros eones de Dios, esas emanaciones que decían ellos, pero Jesús es el creador de los ángeles, de todo el mundo espiritual, y por ende está por encima de todo, encima de los ángeles, encima de todo. Fíjense, dice, o sea, al decir que es el primogénito, está diciendo que está por sobre todo, todas las jerarquías espirituales, sean de los santos o de los caídos, porque fíjense que dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, visible o invisible, no importa si son ángeles caídos o ángeles santos, todo, absolutamente todo está bajo su dominio, porque Él es por sobre todos. Sea el mismo diablo o quien sea, todos están sujetos a su autoridad. Es por eso que nuestra esperanza está firme en Cristo. El soberano Dios es quien nos amó, es quien
es en quien estamos descansando y esperamos pasar toda la eternidad adorándole, conociendo las profundidades de su persona, su amor, su gracia, sirviéndole, disfrutando su gloria. Qué maravilloso saber en quién está confiando nuestra alma, ¿verdad? Cada versículo nos lleva a maravillarnos de este Dios supremo, soberano, infinito, que ha puesto sus ojos sobre cada uno de nosotros en particular. No desde ahora, desde antes de la fundación del mundo. Y ahora está llevando a cabo su obra en cada uno de nosotros, transformándonos a su imagen. Todo fue, dice Romanos 11:36, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Continúa diciendo el versículo de Colosenses, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cuando hablamos que todo fue creado para Él, vemos la herencia que recibió el primogénito. El Señor no solo creó todo, sino que lo sostiene y es absolutamente para Él. Cristo es el centro de todo. Si Cristo no estuviera, nada permanecería. Voy a utilizar un ejemplo que dio mi hijo. Pensemos en un átomo. Los electrones giran alrededor de su núcleo. Si ese núcleo no estuviese, esos electrones saldrían disparados para todos lados. El núcleo es el que mantiene el átomo unido. Bueno, ese núcleo es Cristo. Es el que mantiene todo unido. Él es el centro de todo, manteniendo todo unido, siendo soberano, teniendo todo bajo control, siendo la pieza elemental, la piedra principal, el objetivo de todo. Hay alguien en la puerta. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Refutando nuevamente a los gnósticos, deja muy en claro que nada había sido creado cuando el Señor ya estaba. No solo Dios estaba en esa posición. Solo Dios estaba en esa posición. En griego da la idea de Él mismo. Es enfático el contraste con las cosas creadas. En Juan 8:38 dice, Jesús dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Noten que no dice, antes que Abraham fuese, yo era, sino que usa el verbo en presente, yo soy. Esto habla de la atemporalidad de Dios, del yo soy del Antiguo Testamento, que decía yo soy el que soy. Este fue el nombre con el que Dios se reveló a Moisés. En Éxodo 3:14 dice, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, antes que todo fuese creado. La gloria que tuvimos vos y yo y el Espíritu Santo, esa gloria, bueno, Señor, glorifícame. Podríamos seguir mencionando un montón de versículos donde Jesús menciona su preexistencia.
Volvamos al versículo de Colosenses. Dice, y todas las cosas en Él subsisten. El Señor creó todo y determinó su final, pero dejó todo librado al azar entre el principio y el final. O sea, Él lo creó, determinó su final y en el medio arréglense como puedan, muchachos. No, para nada. Todo lo contrario. Todas las cosas, todo lo creado, absolutamente todo, subsiste en Cristo. Solo Él determina el desarrollo de todo y también mantiene el funcionamiento del universo completo. Todo está bajo su estricto control y poder. Todo, como decíamos antes en Hebreos 1:3, sostiene todo con el gran poder de su palabra. Hasta acá vemos la mano del Señor Jesucristo como creador, ¿sí? Vemos la preeminencia de Cristo como el creador. Yo a veces, todos los días viajo desde La Plata hasta Capital y voy en la autopista y voy viendo el campo y me deleito al ver por ahí los árboles, todos los árboles distintos, no hay dos iguales. Veo los pájaros, los animales, y uno, si los empieza a ver en detalle, no hay dos iguales. Empiezo a maravillarme de la creación de Dios. Y hasta ahora hemos visto la creación de Dios, la preeminencia de Cristo en la creación. Pero a partir de ahora, a partir del versículo 18, vemos su rol de redentor y Señor de la iglesia. Versículo 18 dice, y Él es, ¿me podría traer agua, por favor, alguien un poquito? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Antes vimos a Jesús como creador, ahora lo vemos a Cristo como Salvador, que muere, resucita y vive para cuidar y gobernar su iglesia. Pasamos del universo natural, la creación, al ámbito espiritual. Veíamos a Cristo en su existencia eterna y ahora lo vemos en su existencia terrenal y su exaltación. El mismo Cristo que creó todo es el mismo Cristo que llevó a cabo nuestra redención. El mismo poder que actuó en la creación, actuó en nuestra redención. El mismo poder que dijo, sea la luz, y fue la luz, es el mismo poder que transformó nuestras vidas, redimiéndolas del pecado, y ahora dice, sos mi hijo amado, estamos en paz. ¿Cómo adorar? ¿Cómo no adorar a nuestro Señor Jesucristo? Pablo muchas veces utilizó la metáfora de la iglesia como cuerpo de Cristo. Pero ahora la utiliza para señalar la supremacía de Cristo como la cabeza. Él es la autoridad, tiene la preeminencia, pero también asumió la responsabilidad de la iglesia. Le da crecimiento, vela por su bienestar, la cuida, la guía, dirige a la iglesia para que sus propósitos sean cumplidos. Hablamos de que la creación es la herencia que el Padre le dio al Hijo.
lo que le dará al final de los tiempos, pero la creación está corrupta para un ser que posee la plenitud de la herencia de Dios, Dios mismo. Por ello es que Cristo reconcilió la iglesia consigo mismo y la hizo apta para aquello por medio de su sangre. Algo sumamente importante es que el cuerpo esté unido a la cabeza, como los pámpanos a la vid. ¿Se acuerdan? Ahí en Juan 15. Separados de él, nada podemos hacer. ¿Se imaginan un cuerpo sin cabeza? Nosotros como cuerpo acatamos las órdenes que la cabeza nos da, nuestro amado. Muchas veces no entendemos los porqué de esas órdenes, ¿sí? Pero sabemos que el Redentor y Señor nuestro hará todo lo necesario para que su propósito sea en nuestras vidas cumplido. Para que el cuerpo actúe coordinadamente, debe haber un centro de control general, un cerebro que coordine cada cosa, una cabeza. ¿Se imaginan si mi pie izquierdo quiere ir para adelante y mi pie derecho para atrás? Sería algo, un caos verdadero, ¿no? Necesitamos a la cabeza, a Cristo. Dice el versículo 18, Él que es el principio. Antes Pablo estableció a Cristo como el principio de toda la creación. Ahora lo presenta como el principio de la nueva creación, es decir, la iglesia, su pueblo redimido. La palabra principio, usada acá, puede tener dos connotaciones. Sea el principio como el primero, el anterior a todo, y también puede tomarse como la fuente de poder y vida que lleva a cabo la nueva creación. O sea, Él es la fuente inagotable de vida y poder que fluye cada día en nosotros para su preciosa gloria, y de nuestro interior saltarán ríos de agua de vida que fluyen de esa inagotable fuente que es Cristo, el primero. Continúa diciendo, el primogénito de entre los muertos. La iglesia es un conjunto de personas resucitadas por Cristo, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, de las cuales Cristo es el primero en haber resucitado, no de los pecados, sino de la muerte, el primogénito de entre los muertos. Alguien podrá decir, hubo muchos que resucitaron antes que Jesús, como el hijo de la viuda de Sarepta, el niño tsunamita que resucitó a Eliseo, ¿se acuerdan? Dorcas, Eliseo, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, Eutico, ¿se acuerdan? El que estaba escuchando desde la ventana a Pablo y se quedó dormido y cayó, murió y resucitó. Como todos los que salieron de la tumba después de la muerte de Jesús. Pero todos y cada uno de ellos volvieron a morir. Físicamente estoy hablando, ¿sí? Resucitaron temporalmente. Pero Jesús fue el primero, el primogénito en resucitar a vida eterna. El Señor es el primero en resucitar con cuerpo glorificado, como vamos a hacerlo nosotros. No, solo Dios sabe cuándo, ¿no? Segunda de Timoteo 2:10 dice, destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia, o sea, del Evangelio.
Esto es maravilloso porque sabemos que donde Él está, vamos a estar nosotros. Si Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Es nuestra garantía. Y Él primero entre muchos hermanos que seremos guiados por su luz al camino de la vida e inmortalidad a través del Evangelio, porque Él venció a la muerte y tiene las llaves del Hades con total autoridad sobre la vida y la muerte. Y para terminar este versículo 18 dice, para que en todo tenga la preeminencia. Todo lo que venimos hablando nos lleva a la idea del fin de este pasaje, para que en todo tenga la preeminencia, la autoridad, la supremacía. Solo Él merece la gloria, la autoridad, el honor. Solo Él, la supremacía, la preeminencia. Porque nadie puede aplacar la ira de Dios que pesaba sobre cada uno de nosotros por nuestros pecados, excepto Jesucristo. Dios encarnado, cumpliendo la ley a la perfección y tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario. Todo lo que nosotros no podíamos hacer, Él lo hizo para que nosotros hoy pudiéramos gozar de esta salvación tan grande. Dice, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. El verdadero sentido del texto original es que la plenitud, ¿sí? Cuando hablamos de plenitud hablamos de todo, ¿sí? Plenitud, absolutamente todo. La plenitud de la deidad siempre moró en Cristo y esto agradó a Dios. Esto lo dice Pablo porque los gnósticos pensaban que Cristo era solo un eslabón de una cadena, que había otros incluso mejores que Cristo, estos eones que mencionábamos antes, más avanzados que podían lograr la plenitud. Entonces Pablo les dice, en Cristo habitó toda la plenitud de Dios, porque Él es Dios. No hay nadie y Dios, no hay nadie más, y Dios habitó. En el griego utiliza la palabra katoikeo, que sugiere, escuchen bien, establecerse en el propio hogar permanente. Establecerse en el propio hogar permanente. O sea, la plenitud de la deidad estableció su pleno hogar permanente en Cristo. Esto es lo que les está diciendo Pablo a los colosenses y que nos dice a nosotros también, para que nos demos una pequeñísima idea de quién es nuestro Cristo, quién es Jesús, quién es nuestro Salvador, quién es el que nos ama, el que está a nuestro lado en los momentos lindos y en los momentos difíciles. Con esto también les estaba diciendo a los colosenses y a los gnósticos que los atributos y poderes de Dios no serían repartidos entre los ángeles, porque ellos pensaban que los atributos de Dios eran repartidos entre los ángeles. O sea, a vos te voy a dar tal cosa, a vos te voy a dar tal otra, a vos te voy a dar tal otra. No, en Cristo estaban todos los atributos de Dios mismo. Solo Cristo tenía ese derecho de poseer todos los atributos y poder de Dios. Es por ello que toda la plenitud de la deidad moró en Jesucristo y esto agradó a Dios. Tenemos nuestra esperanza puesta en aquel que reside
toda la deidad, que posee todos los atributos de Dios, que goza del favor del Padre y su aprobación única porque es Dios mismo. En Él hay reservas insondables de gracia, amor, poder, sabiduría, misericordia, creatividad, conocimiento, cualquiera sea el atributo o virtud, Cristo la tiene en total plenitud. Verso 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Fue por medio de Jesucristo que el Padre llevó a cabo la reconciliación nuestra con Él mismo. Cristo murió para que pudiéramos tener paz para con Dios por medio de la fe. Así lo dice Romanos 5:1, ¿verdad? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Notemos que dice reconciliar consigo todas las cosas. No dice Él reconciliarse, dice reconciliar consigo todas las cosas. Es decir, si hay enemistad entre Dios y nosotros, no es por culpa de Dios, es por nuestra culpa. Pero así todo, no deja de extender su mano de amor sobre sus escogidos. Aunque nosotros fuimos los que rompimos esa relación por nuestro pecado, Dios extiende su mano de gracia sobre nosotros para reconciliarnos con Él. O sea, como venimos enseñando, es Dios siempre el que toma la iniciativa. Dios es el que empieza. Nosotros simplemente accedemos a su preciosa gracia y amor. No sé ustedes, mis hermanos, pero yo soy hueso duro de roer. Dios trabaja conmigo cada día, desde hace ya muchos años. Pero bendito sea mi Dios, que nunca baja sus brazos y sigue demostrándome día a día su amor, su gracia, su misericordia. Si por mí fuera, seguro que yo hubiera claudicado, habría abandonado. Pero Dios, que es rico en misericordia, continúa, porque antes de la fundación del mundo, Él me escogió y te escogió y determinó hacerme su hijo, determinó hacerte su hijo, semejante a Cristo. ¿Cómo no adorar a un Dios tan bueno y amoroso? Ese es nuestro Dios, que continuamente hace la paz mediante la sangre derramada en la cruz. Vimos como Cristo como preeminente en cuanto a la creación, luego en cuanto a la redención y el fin de Dios con todo esto. Dios envió a Jesús, el autor y consumador de la fe, a este mundo para que a través de su gloriosa gracia única del Hijo de Dios pudiéramos tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie podía tener acceso al trono de la gracia por sus propios medios. Solo a través de Jesús. No hay intermediarios de ningún tipo, ni nadie que merezca recibir gloria. Solamente aquel que tomando forma de hombre vino, vivió una vida justa, santa, cumpliendo la ley a la perfección, muriendo en una cruz, luego de ser golpeado, insultado, escupido, vituperado,
por su propia creación, a la cual venía a salvar, muriendo en la cruz bajo la ira de Dios que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Pero para gloria del Padre, resucitando al tercer día, y ahora, habiendo vencido al pecado y la muerte y teniendo las llaves del Hades, nos llama y te dice: a vos, te amo y siempre te amaré, porque todo lo que hice fue hecho por amor a vos, porque te escogí antes de crear los cielos y la tierra. Antes de que la luz fuese, yo te escogí. Y pronto vamos a estar juntos en gloria. Yo fui el primero, el primogénito, pero dejé marcado el camino con gotas de sangre. Ese es nuestro Creador, Jesús, nuestro Salvador, nuestro sustentador, nuestro Señor, nuestro amado. Miremos hoy la hermosura de nuestro amado Salvador y maravillémonos por quien Él es y lo que hizo por cada uno de nosotros. Y en este año que comienza, nuestro único motor, nuestra única motivación cada día será contemplar cada día la imagen de Dios en la faz de Jesucristo. Hemos sido creados para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Y dónde hallamos esa gracia? Justamente en la persona de Cristo y en el Evangelio que nos muestra Cristo y nos permite acceder a Él. No sé lo que Dios tiene para este año, para cada uno de nosotros, este año que comienza ahora, en unos días, pero sí sé cuál será el fin de cada cosa. Que vivamos deleitándonos en la hermosura de nuestro Señor y Salvador y en su precioso Evangelio. Descansemos en su soberanía absoluta. Hermanos, no hay nada más. Cristo es suficiente porque Él es el centro de todo y de todos. Es todo lo que tenemos y todo lo que necesitamos. Él es todo. Aferrémonos a Él. Maravillémonos al leer su palabra, donde nos revela a Cristo. Maravillémonos en la creación, porque ahí está reflejado Cristo. Maravillémonos en su redención. Maravillémonos en Él cada día, porque Él es el centro de todo. Oramos al Señor. Hermoso Señor, ¿cómo no maravillarnos de un Dios tan grande, de un Dios supremo, del primogénito de entre los muertos, del primero, del último, del que vive, del que reina, del que es Señor por sobre todo, del que es el centro? ¿Cómo no maravillarnos, Señor, de vos? Señor, ¿cómo no deleitarnos cuando cantamos alabanzas y pensamos que vos estás sentado en el trono, escuchándonos a nosotros?
seres insignificantes que no merecemos nada, pero que vos nos amaste desde antes de la creación del mundo, que vos nos escogiste. Y no solamente eso, que moriste por cada uno de nosotros, que tomaste nuestro lugar. Señor, toda tu ira estaba sobre nosotros por nuestro pecado. Nada ni nadie podía ser salvo ni tener acceso al trono de la gracia si no hubiera sido por la obra, por la vida, la obra, la muerte, la resurrección de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Bendito Dios. ¿Cómo no maravillarnos de vos? Ayúdanos, Señor, cada día, Padre, a ver tu gloria, a deleitarnos en cada cosa de la creación. A veces ni nos damos cuenta, vamos caminando por el pasto y no nos damos cuenta que abajo del pasto están las hormiguitas, están los distintos insectos, las mosquitas, no sé, tantos animalitos que vos creaste, todo un mundo, y nadie advierte de ellos, pero vos tenés atención en cada uno en particular. Vos los conocés a cada uno, vos conocés cada brotecito de la nueva plantita que está saliendo. Vos tenés total y absoluto control de tu creación. Y todas las cosas subsisten en vos. Y nosotros subsistimos en vos. Señor, ayúdanos a apreciar, a maravillarnos en tu creación. Pero también, Señor, ayúdanos a ver esa obra gloriosa que nuestra mente no llega a comprender, Señor, que fue esa redención maravillosa que hiciste por nosotros. Señor, de nuestra boca no salen más que palabras de gratitud, Señor. Y no tenemos palabras, Señor, para agradecerte. Señor, solamente te decimos gracias y te adoramos, porque vos sos el Señor. Gracias, bendito Jesús. Gracias, Padre precioso. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, 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 Señor. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén.